Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en la palabra del Señor. Hoy en Lucas capítulo 20, versículos del 41 al 44, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Hasta ahí la palabra del Señor. Después de hacer callar a los saduceos, Jesús sigue en posesión de la palabra, y ahora es Él el que interroga a toda la gente que estaba a su alrededor, a los líderes religiosos presentes y al pueblo en general. El mendigo que había sido ciego había llamado a Jesús hijo de David. Lucas capítulo 18, versículo 38. En la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, las multitudes habían gritado Hosanna al hijo de David. Mateo 21, 9. Jesús, al aceptar estas alabanzas sin protestar, cumplía así la profecía de Zacarías 9:9 y estaba confirmando que Él ciertamente es el mismísimo Hijo de David, el Cristo, el Mesías que había de venir. Los judíos creían saber todo cuanto necesitaban acerca del Mesías prometido, pero no estaban preparados para responder preguntas como esta que Jesús les hace y que demostraba que no sabían tanto como ellos pensaban. No sabían nada en realidad, porque los judíos solo esperaban un legislador humano que restaurase la grandeza de Israel como en los días de David y Salomón. Por el contrario, Jesús quería dejar bien claro que el hijo de David no era solamente un descendiente de David, sino que es también el Señor del mismo David. El argumento bíblico que presenta Jesús para sustentar la pregunta que hace debió dejarlos a todos atónitos, porque citando el Salmo 110, versículo 1, lo que realmente estaba preguntando es si ellos sabían que el Mesías, además de ser un hombre que descendería de David, debía ser también Dios mismo encarnado, tal y como estaba profetizado en la Escritura. De modo que soltó la pregunta. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? La palabra Señor es traducido de la palabra hebrea Adón, raíz de Adoni o de Adonai, que también se traduce como Dios, como amo y Señor. La frase siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, la cita el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículos del 34 al 36. También la cita el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Y el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 13 y en el capítulo 10, versículo 13. Por tanto, el Mesías, que era hijo de David, también era Señor de David. Y no solo tenía asegurado el triunfo sobre todos sus enemigos, sino que sería intronizado, es decir, se sentaría en el trono de Dios a su diestra, lo cual lo coloca al mismo nivel de Dios. Algo que para los judíos debió dejarlos confundidos, asombrados. Queridos hermanos y amigos, si los judíos, que recibieron antes que ningún otro pueblo las Sagradas Escrituras y llevaban tantísimo tiempo escudriñándola, no la conocían suficientemente
como para poder entender estas cosas, todos nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente sabemos de Jesús? Porque el conocimiento del Hijo de Dios es lo que marcará la diferencia. La diferencia que Dios hará entre unos y otros. La palabra del Señor dice que Dios no hace acepción de personas. Y es verdad. Dios no discrimina en razón de ricos y pobres, o el lugar en el que naciste, o la nacionalidad que tenga, o si eres hombre o mujer. Pero sí que hay algo en lo que Dios hará diferencia, en el modo en que seamos tratados por Dios, dependerá de esa diferencia. Se refiere precisamente al conocimiento del Hijo de Dios. No me refiero al nivel de conocimiento que tengan más o menos conocimiento, sino a quién consideramos que es realmente Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Aquellos que reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, nuestro Salvador, seremos separados de aquellos otros que no lo creen. Por consiguiente, no disfrutarán del reino de Dios. Esta distinción está clara a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento se expresa en los términos siguientes: impíos o malvados, es decir, los malos, frente a los justos, los santos. En el Nuevo Testamento también, injustos o pecadores frente a justos, incrédulos frente a creyentes, hijos de las tinieblas frente a hijos de luz. Así que pregúntate, ¿quién es Jesús para ti? ¿En qué grupo crees que te colocará Dios? ¿Y en base a qué? Que el Señor te guíe e ilumine tu mente, de manera que te haga sabio para salvación. Estos temas son muy importantes y hay que meditarlos, porque estas cuestiones son las que marcará realmente la diferencia. Que Dios os bendiga.